vamos a estudiar los profetas después del exilio, ¿verdad? Y en esa categoría entran 3 profetas, el profeta Ageo, el profeta Zacarías y también el profeta Malaquías. El desafío, bueno, la meta que tenemos para hoy es poder ver solamente la vida de 2 profetas, que es Ageo y Zacarías, y el próximo miércoles terminaríamos ya con Malaquías, ¿verdad? Entonces, son 2 profetas muy interesantes los que nos tocan hoy, Zacarías y Ageo, y de hecho si nos vamos a los libros, no tenemos mucha información acerca de la vida personal de ellos, tal vez como lo tendríamos de otros profetas. Entonces es importante que nos metamos al contexto para que entendamos bien qué era lo que estaba sucediendo y entendemos mejor de qué manera tan poderosa Dios utilizó a estos 2 hombres. Vamos a hacer una oración y ya comenzamos con el estudio. Padre, te damos las gracias Dios porque podemos estar reunidos un miércoles más. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, te pedimos que podamos aprender, que podamos sacar lecciones prácticas para nuestras vidas por medio de estos 2 profetas, 2 hombres, 2 personas, Señor, que fueron utilizadas por ti. Y bueno, Dios, que te pedimos que nos ayudes para que tú nos abras el entendimiento y que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta noche. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué vamos a empezar en el libro de Esdras? Porque para poder entender el libro de Ageo y para poder entender el libro de Zacarías, tenemos que sí o sí, sin excepción, estar familiarizados con el libro de Esdras. ¿Por qué? Porque en Esdras se nos da justamente el contexto en la época en la cual estuvieron Ageo y Zacarías. Ahora, Ageo y Zacarías, como te dije hace un momento, son 2 profetas de los cuales no tenemos mucha información de su vida personal. Lo que sí sabemos por sus libros es que fueron 2 profetas contemporáneos. ¿A qué nos referimos con contemporáneos? Que ellos estuvieron ministrando en el mismo tiempo, en la misma época, ¿verdad? Muchos están de acuerdo que Ageo posiblemente era mayor en edad que Zacarías, pero los 2 estuvieron profetizando más o menos en la misma época. Primero Dios se comunicó con Ageo y meses después Dios se comunicó con Zacarías y estuvieron ministrando al pueblo de Judá para una misma situación, pero sí lo hicieron de una manera distinta. El libro de Ageo es un libro muy corto, Zacarías es un poquito más largo, y en esos libros vemos de qué manera ellos hablaron al pueblo para algo en especial. Pero vámonos a Esdras, vamos a empezar el capítulo 1, y fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjense qué palabra tan interesante, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Ya solamente el versículo 1 nos mete dentro de en qué época estamos. Se menciona a un rey, que es el rey Ciro, y se menciona de dónde es el rey. Dice, rey de Persia. Ya inmediatamente este versículo nos está hablando que estamos hablando de una época que nos hace referencia a una época después del periodo del exilio o después de la cautividad, porque la cautividad fue por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿verdad? Rey de Babilonia. Entonces, el rey Nabucodonosor llega a Judá, que ahí todavía no era rey, pero llega a Judá y se lleva en el exilio o como esclavos a todos los israelitas. Ellos no se fueron todos al mismo tiempo, fueron más o menos 3 grupos, en donde se fueron ellos a Babilonia, y es muy interesante que también para regresar a Judá fue también en 3 grupos distintos. Entonces, simplemente para que lo tengamos todo esto bien en mente, ¿verdad? El rey Nabucodonosor llega a Judá, se los lleva cautivos a Babilonia, pasan aproximadamente 50 años y el rey Ciro, que es el rey de Persia, va a conquistar a Babilonia.
Entonces vamos a tener un nuevo imperio en el poder, que es el rey de Persia, con el rey Ciro. Ahora aquí es muy interesante que dice que se estaba cumpliendo todo lo que el profeta Jeremías estaba diciendo y que fue Dios quien despierta el espíritu del rey de Persia. Él era un hombre gentil, era el rey de Persia, era el rey Ciro, ¿verdad? Pero Dios despierta su espíritu y el rey Ciro da una instrucción. Ahora fíjense cuál era esa instrucción. Dice el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Dice, quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Dice, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces simplemente quiero que te vayas ahí imaginando todo lo que está sucediendo. 50 años de cautividad, 50 años de exilio. Y después de esa cantidad de tiempo, Dios despierta el corazón del rey de Persia llamado Ciro. ¿Para qué? Para darle permiso a los israelitas de que después de tanto tiempo ellos puedan regresar a su hogar, a su casa, ¿verdad? A Judá, ahí específicamente a Jerusalén. Pero lo interesante de todo esto es que el rey Ciro dio una instrucción. Y esta era, apúntenlo bien, esta era la tarea o la responsabilidad que ellos tenían. ¿Cuál era? Reconstruir el templo de Dios. Ese templo majestuoso que los israelitas habían tenido en algún momento, construido por Salomón, un templo precioso, lleno de materiales hermosos, caros, un templo impresionante, había sido destruido cuando Nabucodonosor llegó a ese lugar. Entonces aquí Ciro dice, tienen permiso de regresar, pero esta es la tarea que ustedes tienen que hacer. Obviamente, siendo utilizado por Dios, tienen que reconstruir el templo. Tienen que reconstruir la casa de Dios. Ahora yo quiero que te pongas en el lugar de estas personas. Ustedes se imaginan, después de 50 años, ellos iban a estar muy contentos de regresar. Judá se encontraba destruido. Judá estaba asolado, no había vivido nadie en ese lugar desde que ellos fueron llevados cautivos. Entonces sí hubo grupos que regresaron a Jerusalén, pero también tenemos que ser conscientes de que muchos israelitas no quisieron regresar. Se quedaron ahí donde estaban. Tú te imaginas, después de 50 años en un lugar, haces tu vida, ¿verdad? Muchos se casaron en ese lugar, muchos tenían puestos importantes en ese lugar. Simplemente pensar en Daniel, sus amigos que fueron llevados al cautiverio a Babilonia, ellos tenían puestos importantes dentro del imperio, dentro del gobierno, habían hecho sus vidas. Entonces muchos ya estaban bien establecidos y muchos no querían volver a Jerusalén, no querían volver a Judá. Pero el rey Ciro les pide que muchos de ellos puedan volver y puedan reconstruir el templo que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Si nos vamos ahí al capítulo 2, se nos dice todas las personas que regresaron a Jerusalén, y ya cuando nos vamos al versículo 64, dice toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370, sin contar siervos y siervas, las cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Dice, sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435 asnos 6,320. Bueno, empieza a dar la cantidad de personas que regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 3 de Esdras, pues pareciera que todo va muy bien, ¿verdad? Que todo va muy bien. ¿Por qué?
Porque en el capítulo 3 se nos narra cómo ellos, estando ya en Jerusalén, restauran lo que es el altar y todo lo que es el culto para que ellos pudieran presentar sacrificios delante de Dios. Pero había un problema con todo esto. Fíjense lo que dice Esdras capítulo 3 versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero fíjense el pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces aquí es cuando Dios te pide, tienes que hacer esto. Uno deja pasar el tiempo y no se pone a hacer lo que Dios te pide que hagas o nos pide que hagamos. Entonces ellos tenían que regresar, ellos tienen que ponerse a trabajar, ellos tienen que ponerse a construir. Ya estaban en Jerusalén después de mucho tiempo, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Ahora, hermanos, nosotros al no ser judíos o al no ser israelitas, al no estar en esta época, no entendemos la importancia de lo que era tener un templo. Recordemos que ellos estaban rodeados también de gente pagana, de gente que seguía a otros dioses. Y en esta época era muy común que de acuerdo al dios que tú tuvieras, la gente hacía templos impresionantes hacia sus dioses. De hecho, hoy uno va a Grecia y esos lugares y quedan todavía restos de templos construidos en aquellas épocas. Entonces, cada quien levantaba templos a su Dios. Y ustedes imaginen, estamos hablando del Dios verdadero. Y no había un templo a Dios, no había una casa a Dios, ¿verdad? Entonces, era algo prácticamente para un judío impensable, pero no se estaban poniendo a trabajar. Ahora, no solamente eso, imagínense ustedes cómo ellos iban a hablar acerca del amor de Dios o acerca del Dios al cual ellos seguían, y la gente decía, pero ni siquiera tienen un templo, ni siquiera tienen un lugar, ¿verdad?, para su Dios, y dicen que aman a su Dios. Pues esto era algo que no podía permitirse. Lo mismo podría pasar con cada uno de nosotros. Sabemos que hoy en día ya no necesitamos un templo, ¿verdad? Ya no necesitamos un lugar. Nos dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Pero hermanos, imagínense cuando uno dice, sí, yo soy cristiano, sí, yo pertenezco a una iglesia, sí, yo soy seguidor de Dios, pero después nuestra vida es un desastre. Uno dice, ¿y ese es el Dios al cual tú sigues? ¿Al cual tú representas? ¿Del cual tú hablas? ¿Del cual tú dices conocer? ¿Qué va a decir la gente? Pues, ¿qué tipo de Dios será? ¿No? Si Él dice algo, pero su vida es otra cosa, yo no quiero el Dios que tú tienes. Podría ser triste, ¿verdad? Entonces, era lo que estaba pasando en este momento, ¿verdad? Ellos tenían esta misión, esta tarea, pero dice, pero los cimientos del templo de Dios no se habían echado todavía. Bueno, finalmente a partir del versículo 8 empiezan ellos a trabajar. Dios empieza a levantar ahí a Zorobabel, a Josadac, a Josué, a los levitas, a otros hombres importantes para ponerse a trabajar. Y fíjense que dice versículo 10, ¿verdad? Por fin empiezan ellos a ponerse las pilas. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, dice, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Ahora fíjense qué interesante lo que sucede en este momento. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, fíjense el dato que dice acá, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz,
mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Dice el versículo 13, así termina el capítulo 3, no se podía distinguir en el pueblo el clamor de los que gritaban de alegría, de los que se lamentaban llorando. Dice, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahora, si vamos entendiendo, la lectura es algo interesante, ¿verdad? Porque vemos que en el pueblo hubo dos reacciones completamente distintas. Los cimientos del templo se echaron, empezaron a construir, pero dice, unos alababan, cantaban de alegría y otros lloraban. Entonces uno tiene que decir por qué unos alababan y por qué otros lloraban, qué era lo que estaba pasando dentro del pueblo. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban llorando? Yo lo mencioné. ¿Quiénes eran? Ancianos. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron en cautividad? Aproximadamente unos 50 años. Entonces imagínense, cuando estos ancianos fueron llevados a Babilonia, ellos eran unos niños, seguramente 10 años, 9 años, 8 años, después 50 años de cautividad, regresan, tenían aproximadamente unos 60, 70 años. Personas que habían visto el templo de Salomón. Y cuando ven este nuevo templo, ellos lo comparan con el primer templo que habían tenido y dicen, este es un desastre. ¿Saben de qué estaban construyendo este templo? ¿De qué material? De madera. De madera. Se habían traído una madera especial, pero como el templo se paró, ahorita lo vamos a ver, usaron esa madera para hacerse sus casas. Y después el profeta les dice, no, vayan al bosque, traigan madera y pónganse a construir el templo. Entonces, ¿por qué lloraban? Porque el templo que hizo Salomón era de oro, era de piedras preciosas, era un templo impresionante, imponente, grande, y ahora ven un templo de madera y dicen, no, pues no. Y por eso se lamentaban, por eso lloraban, porque no se parecía en nada al primer templo que los israelitas habían tenido. Pero había otro grupo que ellos cantaban y danzaban y alababan a Dios. Gente que no había visto el primer templo, que seguramente era algo que ellos habían escuchado por parte de sus padres, de sus abuelos o de otro tipo de personas, pero ellos nunca lo habían experimentado. Gente que nació durante el periodo de la cautividad y que dijeron, por fin vamos a tener un templo. Por fin, después de tanto tiempo, de tanto que nos los contaron, por fin vamos a tener un templo para nosotros. La casa de Dios, que era lo que representaba. Qué interesante esto, que ante una misma situación, ¿con qué actitud podemos afrontar alguna situación? ¿Verdad? A mí siempre me gusta usar mucho este ejemplo para explicar lo siguiente, ¿verdad? Que muchas veces no vamos a poder cambiar circunstancias que nos pasen en la vida, pero lo que sí podemos cambiar es la actitud que le ponemos a esa situación. Y era lo mismo, una misma circunstancia, pero actitudes completamente diferentes. Entonces, por fin, hermanos, ellos estaban ya construyendo. Pero siempre que uno empieza a trabajar para las cosas de Dios, ¿qué empieza a haber? Oposición. Fíjense cómo empieza el capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que estaba a cargo de la obra, a los jefes, y fíjense qué les dijeron, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, dice, y a él ofrecemos sacrificios, ¿verdad? Versículo 3 dice, Zorobabel, Jesús y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
¿Sabes qué hicieron los enemigos? Dijeron, miren, están ellos trabajando, vamos con ellos y vamos a decirles que les vamos a ayudar. Aquí Zorobabel se junta con otras personas y dice, no, ellos son nuestros enemigos, ellos eran samaritanos, no lo podían permitir. Dijeron, ¿sabes qué? Gracias por la ayuda, no los necesitamos, nosotros solos vamos a seguir construyendo y edificando. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Los enemigos, dice el versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Entonces aquí se ve cuál era el corazón de estos personajes. Frustrar los propósitos. Ellos no querían que el templo de Dios se reedificara, se volviera a construir. Entonces empezaron a meter temor, empezaron a intimidar al pueblo de Judá para que ellos dejaran de construir. ¿Y sabes qué? Lo lograron. Fíjense cómo termina el capítulo 4. Presta atención. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida, o sea, quedó en obra negra. Ya habían echado los cimientos, ya habían avanzado, pero aquí quedó en obra negra, ¿verdad? Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fíjense que era el imperio de Persia que seguía ejerciendo poder, pero ya tenemos a un nuevo rey. Porque aquí no menciona a Ciro, menciona a quién, a Darío. Hermanos, ¿saben cuánto tiempo la obra de Dios estuvo suspendida? Si hacemos cuentas de cuándo empezaron, a lo que nos dice aquí el versículo 24, aproximadamente 17 años. 17 años aproximadamente. 17 años donde el templo de Dios estuvo completamente parado, sin edificar, sin construir, sin hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Y ahí, hermanos, Dios va a levantar a dos hombres. ¿A quién se imaginan ustedes? Ageo y Zacarías. Fíjense cómo empieza el capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿verdad? O sea, los profetas de Dios, estos profetas también se pusieron a construir, ¿verdad? También se pusieron ahí a trabajar. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo, hermanos, de Ageo y de Zacarías? Que Ageo y Zacarías fueron los dos hombres, los dos profetas que Dios utilizó para hacer recapacitar al pueblo para que ellos empezaran a trabajar. Después de 17 años. Entonces, qué importante era Ageo y Zacarías para Dios, que fueron los personajes que él utilizó para exhortar al pueblo y decir, hey, ya basta de que la casa de Dios esté así. Ya basta de que ustedes no están trabajando. Tienen que ponerse a trabajar. Y esto fue lo que hizo Ageo y lo que hizo Zacarías. Exhortar al pueblo para que comenzaran la reedificación del templo. Si nos vamos a Ageo, no vamos a ver todos los versículos, pero quiero simplemente resaltar algunos versículos. Ageo va a ser muy directo en sus mensajes, él va a ser muy exhortador, ¿verdad? Muy al grano.
En Ageo capítulo 1, versículo 2, fíjense lo que dice. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y fíjense cuál es la palabra de Dios, ¿es para ustedes tiempo? Dice, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sabes qué fue lo que hizo el pueblo de Judá? Cuando leímos ahí en Esdras capítulo 4 que empezaron los enemigos a levantarse, a meter temor, a querer sobornar a las personas, para frustrar los propósitos, para que ellos llegaran de reedificar, el pueblo llegó a una conclusión. ¿Saben cuál es esa conclusión? Seguramente no es el tiempo de Dios. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? En algún momento, seguramente no es el tiempo de Dios, si no, no habría tanta oposición, ¿verdad? Si no, no habría tanta gente que se levanta en contra. Entonces mejor vamos a dejar así la obra a la mitad, y ya cuando Dios nos los muestre, empezamos otra vez a trabajar. Digo, esto fue algo que ellos mismos en su mente se maquinaron, porque en Esdras capítulo 1 vimos que la tarea era muy clara. Dios despertó el espíritu de Ciro para que darles permiso a los israelitas de que regresen a Jerusalén para reedificar la casa de Dios. Era bastante claro. Pero dijeron, seguramente no es el tiempo de Dios. Entonces Dios le dice a Ageo, mira, ve con el pueblo y diles esto. Entonces ahí les dice, Ageo dice, con que ustedes dicen que aún no ha llegado el tiempo de Dios. Y fíjense qué mensaje tan directo les da Ageo, porque en el versículo 4 les dice, es para ustedes tiempo de habitar en vuestras casas, fíjense que dice, casas artesonadas. ¿Y esta casa está vacía, desierta? Ahora menciona esa palabrita importantísima porque menciona casas artesonadas. Ahora, ¿estaba mal que los israelitas hubieran construido casas para ellos? No, no estaba mal. ¿Por qué no estaba mal? Porque ellos necesitaban un lugar para vivir. Necesitaban construir sus propias casas. Pero ¿sabes qué fue lo que ellos hicieron mal? Que el material que iban a utilizar para el templo, lo utilizaron para sus propias casas. Por eso menciona casas artesonadas, porque el material que era para el templo lo utilizaron para sus propias casas. Dije, no ha llegado el tiempo. Mejor todo este material que juntamos para el templo, pues ¿por qué no lo utilizamos para nuestras casas? Entonces le dice a Ageo, ustedes están diciendo esto y tienen sus casas muy bonitas y la casa de Dios está vacía, está desierta. Después Ageo les muestra al pueblo que ellos estaban siendo muy egoístas también, porque fíjense el versículo 6 que dice, les dice, siembran mucho y recogéis poco. Dice, comen pero no se sacian, beben pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Dice, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Esto qué significa? En versión moderna es, te echas tus moneditas en el pantalón, pero tiene un hoyo y se te va, se te cae, ¿no? Fíjense qué les dice Ageo, les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y fíjense qué les va a decir lo que yo te dije hace rato. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casas. O sea, ellos acumulaban para ellos. ¿Y qué les dice Dios?
yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. O sea, ¿qué le está diciendo Ageo? Obviamente, habiendo recibido esto de parte de Dios, ustedes están siendo unos egoístas. Están pensando en sus propias casas. Están utilizando este material para sus propios hogares. Y la casa de Dios está vacía. Y por eso no hay satisfacción en sus vidas, por su egoísmo. Y esta es una lección importantísima para cada uno de nosotros. Si persistimos en ser egoístas, hermanos, nunca vamos a encontrar satisfacción. Vamos a ser como este pueblo que sembraba mucho, pero que recogía poco. Que comían, pero que no se saciaban. Que se vestían, pero que no calentaban. Que trabajaban, pero era como si se les fuera por un hoyo en el pantalón. Insatisfacción, insatisfacción, insatisfacción por parte o por culpa del egoísmo. ¿Verdad? Vamos a pasarnos al capítulo 2. Versículo 3. ¿Te acuerdas lo que leímos hace rato en Esdras, donde hubo dos actitudes distintas, los que lloraron y los que alabaron? Aquí Ageo va a apuntar a esto, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto en esta casa en su gloria primera? O sea, el templo construido por Salomón. Dice, ¿y cómo la veis ahora? Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Paréntesis, por este versículo muchos creen que Ageo era mayor que Zorobabel. Por la pregunta que hace de quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa primera en su gloria y cómo la veis ahora. Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Algunos creen que Ageo sí pudo ver el primer templo construido por Salomón por este versículo, pero simplemente es una interpretación, no lo podemos asegurar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice Ageo? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, si lo comparaban, pues sí, no era uno de madera y otro de oro, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero fíjense qué les dice Ageo, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, dice, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a pasar al versículo 8, fíjense qué dice. Es el versículo yo creo que más conocido de Ageo. Dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dice Ageo, porque Ageo los quiere hacer pensar. Supongamos que están ellos ya construyendo. O sea, a ver, vengan todos, vengan. ¿Quiénes de los que están aquí vieron el templo construido por Salomón? Seguramente algunos pocos levantaron la mano. Les dice Ageo, a ver, comparen este templo con el templo de Salomón. ¿No es como nada este templo? Dije, no, pues la verdad sí, porque el templo de Salomón no era de madera, era de oro. Pero ¿qué le dice Ageo? En lugar de que seguirlos desanimando, no dice, esfuércense. Dice, cobren ánimo. Dice, pónganse a trabajar. Y ahí les recuerda, dice Dios, mía es la plata y mío es el oro. Y la gloria de este templo será mayor que la primera. O sea, ¿qué les está diciendo Ageo? Dios les está diciendo, Dios es dueño de todo. Él es el soberano. Todos los recursos están al alcance de Dios. Y si Dios quiere que su templo sea de oro, va a ser de oro. Y si Él quiere que sea de madera, va a ser de madera. Si Él quiere que sea de plata, va a ser de plata. Pero el hecho de que el templo sea de tal o tal material, de eso no depende la gloria del templo. La gloria del templo depende de que Dios esté en ese lugar. Y ahí les dice Ageo, ¿verdad? La gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pocas palabras, dice Ageo, dejen de lamentarse y pónganse a trabajar. Dejen ya de estar pensando en el pasado y trabajen y cobren ánimo y esfuércense. Entonces, fíjense cómo Ageo es un profeta que va, ahora sí con la espada, pero directo, ¿verdad? Él es conciso y directo en sus exhortaciones. Su tercer mensaje, el tercer mensaje de Ageo, versículo 15, capítulo 2, versículo 15. Dice así: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Sabes qué les está diciendo Ageo en este tercer mensaje? Le está diciendo, antes de que sigan construyendo, mediten en sus propias vidas. Porque ¿sabes qué era lo que estaba sucediendo? Que los israelitas estaban ya en el trabajo de la reedificación de la casa de Dios, pero en sus propias casas que ellos habían hecho, tenían ídolos, tenían dioses que se habían traído de Babilonia, de Persia. Pues uno dice, ¿cómo? Lo que les está diciendo Ageo. Están construyendo el templo de Dios, pero en sus propias casas tienen paganismo, tienen idolatría. Y les dice Ageo, antes de que sigan construyendo, mediten sobre estos caminos. Y les va a decir Ageo, ustedes pueden estar contaminando esta casa, este templo, si siguen de esta manera. Fíjense cómo se vuelve a repetir en el versículo 18, dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Para que ellos fueran esos obreros y esos instrumentos limpios, puros, santos, íntegros delante de Dios, que estaban involucrados en el trabajo de la casa de Dios, pero también que por dentro de ellos hubiera integridad. Ellos fueran irreprensibles. Si nos vamos una hojita más adelante, llegamos allá a Zacarías. Simplemente voy a mencionar este versículo en el capítulo 1, versículo 3. Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Pues, ¿cuál era el mensaje de Zacarías al pueblo? Tienen que volverse a Dios. Tienen que regresar a Dios. Y el contexto es exactamente lo mismo que todo el que ya mencionamos, porque eran contemporáneos a Ageo y Zacarías. Entonces son estos dos personajes que Dios utilizó en un momento crucial de la historia, después de la cautividad, con una tarea, con una misión, con una responsabilidad, pero que por causa de los enemigos quedó la obra suspendida hasta que Dios levantó a estos dos hombres para que ellos se pusieran a trabajar. El mensaje de Ageo fue un mensaje
de exhortación y directo, ¿cierto? Pónganse a trabajar. Y el mensaje de Zacarías era un mensaje que apuntaba más a vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Y es el mismo mensaje, hermanos, que tal vez muchos de nosotros tenemos que escuchar en esta noche también. Verá entonces que Dios en su gracia nos ha permitido tener registro de estos dos personajes tan importantes para que Dios hable a nuestras vidas. Y esta es la vida del profeta Zacarías y la vida del profeta Ageo, dos hombres que Dios utilizó para que el pueblo se pusiera a hacer lo que ellos tenían que hacer desde un principio. Y no lo que ellos dejaron pausados por 17 años. Entonces Dios levanta muchas veces también personas a nuestro alrededor que nos dice, hey, hasta aquí, ya ponte a trabajar, ya ponte a servir a Dios, ya ponte a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere que seamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que podemos aprender por medio de toda esta historia. Tal vez a algunos se les complique o no les guste mucho el tema de historia o estar viendo el trasfondo de todo, pero es importante que lo entendamos para entender por qué estos dos personajes fueron tan importantes dentro de la historia de Judá y de Jerusalén. Dos hombres, Señor, que tú utilizaste para que la casa de Dios se construyera. Y estos mensajes, Señor, queremos tomarlos también para nuestra propia vida. Y pensamos y meditamos en ellos, Señor, y estoy seguro de que tú has hablado a nuestras vidas en esta noche. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, también a los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Nos ponemos en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.